Y bueno, vamos a hacer hoy una clase dividida en dos partes. La primera parte, que es para todos, vamos a trabajar acerca de cómo acceder a las bases de datos de una empresa, cómo vamos a recibir los datos y qué es lo que podemos hacer con esos datos. Sí, estamos en ciencia de datos. Entonces, y esto nos va a preparar para las visitas que vamos a tener, sí, sobre todo para la visita que nosotros tenemos la próxima semana. Espero que ya esté todo ordenado, organizado en las escuelas para las visitas del 27 y del 28. Y no olviden que el 29 nos vemos todos a las 12 en la expo, en la ay, se me olvida el nombre, pero bueno, en la expo que hay el del día que organiza la Comodoro Conocimiento, donde nos vamos a ver para hacer una exposición. Y esa exposición es muy particular, la vamos a planificar los días que estamos de viaje, que estamos de recorrido. Es una exposición con las empresas en las cuales vamos a compartir qué recorrido hicimos desde el día que empezamos, todo lo que ustedes aprendieron hasta lo que visitamos y a dónde vamos a llegar, ¿sí? Elijan dos personas en cada escuela que comenten de los temas o en cada grupo, que tengan ganas de comentar, pero va a ser como una charla, que no se preocupen, yo la voy a llevar adelante. Vamos nosotros a conversar y a mostrar el trabajo que hicimos una vez que complementemos las visitas, ¿sí? Entonces el 29 nos vemos todos en esta expo. Entonces, Educo, perdón, sí, el nombre. Bueno, entonces, ahora vamos a ver en la primera parte, vamos a trabajar el tema del acceso a los datos, porque nosotros estuvimos trabajando diferentes temas de ciencias de datos que tienen que ver con herramientas, hemos pasado temas de programación, cómo utilizamos el chat GPT, hemos visto diferentes herramientas de inteligencia artificial como el Machine Learning, Deep Learning, donde nosotros trabajamos los datos, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver el 29 como un recorrido, vamos a hacer como un pantallazo de lo que hemos hecho hasta hoy. Entonces, ahora vamos a ver el tema de datos. Perdón. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy de bases de datos? Para todos, ¿sí? Nosotros trabajamos ciencia de datos, es decir, que toda la información de una empresa, el proceso, el funcionamiento de equipos, maquinarias, de procesos, lo vamos a ver a través de datos, ¿sí? Los datos nos los va a dar de acceso la empresa. Ahora, como estamos trabajando con proyectos reales, sí, que esa es la diferencia a tener un curso que es exclusivamente de capacitación, que muchas veces en un curso, en una capacitación, nos pueden decir que los datos llegan y entonces nosotros los trabajamos, pero la vida real es que los datos no llegan como nosotros los quisiéramos tener para trabajarlos, ¿sí? Y ya vimos en estos días también que cada empresa tiene diferente ordenamiento con sus datos. Algunas empresas tienen sus datos en una base de datos, ¿sí? Donde aterrizan toda su información y otras empresas no tienen esa base de datos, ¿sí? Entonces vimos también que, por ejemplo, hay empresas como SGA en Comodoro y como vamos a ver empresas también en San Martín que no tienen bases de datos y que tienen muchos datos dando vueltas. Entonces, la vida real es que uno, cuando empieza este trabajo, cuando le propone una empresa esta solución en ciencia de datos, tiene que atenerse a ver en qué disposición están los datos. Vamos a trabajar con un ejemplo, que es el ejemplo de la empresa de servicios públicos de la ciudad de Comodoro. En la empresa de servicios públicos, nosotros vamos a trabajar con tres servicios porque son tres equipos. Vamos a revisar el tema de cuáles son las pérdidas de energía eléctrica, es decir, las pérdidas quiere decir que el total facturado no corresponde a lo que la empresa ha entregado de servicio, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con una muestra, porque recuerden que en ciencia de datos hay que trabajar con muestras, no podemos tomar toda la empresa, no podemos tomar a toda la ciudad. Vamos a tomar un barrio, que es el barrio de San Martín, ¿sí? Ese es el barrio que vamos a tomar para analizar las pérdidas de energía que podrían ser por temas técnicos y problemas no técnicos, ¿sí? No siempre una diferencia en la facturación. Hola Inés, no se te escucha. Sí, perdón, ¿desde cuándo? No sé por qué se silencia. Fíjate si ustedes no me silencias tú sin querer, porque yo no lo toco, estoy hablando. Bueno, entonces les decía que no sé hasta dónde se escuchó, Martín. Martín, Hola, sí, hasta dónde se escuchó. se te cortó recién.
Bueno, entonces se decía que las pérdidas de energía eléctrica no necesariamente se deben a que haya un abuso, ¿sí? Sino que pueden ser problemas técnicos, problemas del cableado, de los transformadores, de la distribución, ¿sí? Entonces tenemos que averiguarla y lo vamos a hacer en un espacio que es el barrio de San Martín, ¿sí? Después tenemos el tema de eso de tanto en energía como en problemas de distribución de agua, del servicio público de distribución de agua, lo vamos a hacer los dos en San Martín. Y en el caso de Internet, lo vamos a hacer en la zona de Radatil, ¿sí? Nos estamos enfrentando a un tema real. Entonces, la empresa de servicios me ha compartido un link, en este caso, un enlace a su base de datos. Entonces, yo voy a entrar en su base de No, datos por ahí. y, No, amiga, no está haciendo nada. ¿Así? por favor, cierran el No, por ahí micrófono. está fría la casa. Esta vez está fría y Martínez, ¿puedes cerrar el micrófono a quien como está está ahí, hablando? haciendo fuera acá adentro. Bueno, no puedo seguir si es que hay estas interferencias, ¿sí? Por favor, mantengan, traten de revisar sus micrófonos. Bueno, entonces, nosotros cuando accedemos a una base, como les decía, la base no necesariamente está preparada para nosotros, es decir, la empresa no nos prepara la base, nos dice, bueno, acá está la base preparadita, ¿se acuerdan que nosotros hicimos nuestras variables? Nosotros queremos saber diferentes temas de información acerca de los consumos, acerca de inspecciones, de mantenimiento, yo ya tengo mis variables. Pero no es que me van a entregar una base donde tengo todo organizado. No funciona en la vida real. La vida real es que me dicen, mira, acá está el enlace y revisa lo que hay. Son bases de datos que les llega a la empresa. Muchas veces las bases no las trabaja la empresa, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que la información no está ordenada como nos gustaría, que hay mucha información que no nos sirve y que tenemos que elegir qué información nos sirve y que muchas veces los datos que nos dan no son las variables que nosotros queríamos y tal vez esas variables no están. Parte de la visita que vamos a hacer es identificar si nuestras variables las tiene la empresa. De hecho, ya no las tiene, les digo. Entonces, ellos me dicen que sí, sí, porque lo dicen las empresas, y cuando vas a la base, no, no, no están, ¿sí? Nosotros vamos a llevar para las visitas estas planillitas que nosotros las vamos a llevar para ustedes, para que cada estudiante pueda recolectar la información. Recuerden que la mitad de cada equipo recolecta información de equipos y maquinarias y la otra mitad la información acerca de cómo está la información y cómo cómo aparece, cómo aterriza, si hay una base de datos, cuál es el proceso. Sí, eso también lo vamos a recolectar. Entonces el grupo se divide en dos. Entonces nos vamos a encontrar que incluso en las variables que están escritas no van a estar, ¿sí? Aunque la empresa al principio me dijo que sí estaban, después me di cuenta que no estaban, pero esto pasa siempre en la vida real. Entonces me dan el acceso. Yo con el acceso es bastante, les digo, que para que una empresa nos dé el acceso a sus bases, les tengo que decir que es porque el proyecto les interesa. Si un proyecto no interesa, una empresa no va a ceder sus bases, ni una muestra de sus bases. Entonces, esto para ustedes también, a los estudiantes que estamos trabajando en servicios públicos, vamos a ver las bases reales de los servicios públicos en la ciudad de Comodoro. Esto quiere decir también un gran compromiso de los estudiantes, de los equipos con las empresas. Tengamos mucho en cuenta. Esta es una práctica profesionalizante que tiene que ver con un compromiso de estudiantes, de docentes que se comprometan con las empresas a trabajar estos proyectos y esperemos seguirlos trabajando a largo plazo con las empresas. Es decir, tener acceso a bases reales, realmente hay que reconocer, perdón, el interés de las empresas. Entonces, perdón que estoy un poquito mal de voz. Entonces, acá tenemos el acceso que me ofreció la empresa de servicios en los tres servicios. Entonces vamos a ingresar y vamos a ver en qué estado están. ¿Sí? Nosotros vamos a ingresar a la base de energía eléctrica, la distribución de energía eléctrica. Por favor, Martín, ¿me vas diciendo si se ve correctamente? Ahí entré unos archivos de Excel. ¿Me levantan la manito alguien que me diga, por favor, rápidamente si se ven los archivos de Excel? Martín. Bueno, ¿me levanta alguien la mano, por favor, o no se ven? Dígame si no se ven, entonces nadie los puede ver. No me pongan en el chat, porque en el chat no lo veo. Perfecto, bueno, está bien. Entonces, por favor, les pido que me contesten a la brevedad porque yo no sé si se está compartiendo, ¿sí? Entonces,
Acá tengo de energía eléctrica, gracias Sergio. Acá tengo de energía eléctrica las tres bases que me compartieron, ¿sí? Me dijeron, mira, esto es lo que nosotros tenemos, esto te podemos compartir. Entonces, está la base de energía de reclamos, ¿sí? Estos son los reclamos que le han llegado a la empresa. La base de órdenes de servicio, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de órdenes de servicio son. Y la de los consumos de los últimos 6 meses. Recuerden que en nuestra muestra vamos a trabajar un barrio y el consumo de 6 meses, ¿sí? Entonces vamos a ingresar en la base de, el consumo de los últimos 6 meses, ¿sí? Entonces yo ingreso, y ahí estoy ingresando directamente en sus bases, es decir, esto yo no me he descargado en mi máquina. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros trabajamos en ciencia de datos, es importante tener el acceso directo a los datos y no descargarte la base, porque las bases pueden ser muy pesadas y yo no quiero llenar mi PC o mi laptop o lo que yo esté trabajando con un archivo tan pesado. Por este motivo es que les comentamos desde el inicio que se necesita una PC para trabajar un laptop. No puedo trabajar esto en un celular porque no voy a poder ver todos los campos, ¿sí? Entonces, yo me estoy conectando acá directamente a su base. En este momento estamos en su base de datos. Yo no descargué estos archivos, no quiero llenar mi computadora. Entonces, yo aquí descargo, entonces, y miro. Y entonces, lo primero que tengo que hacer en una base es mirar, y mirar a ver qué hay en esta base. Yo tengo ahí, por ejemplo, el ID de la cuenta en la A, o sea, quiere decir que esta es la cuenta, estos son los consumos, son los últimos 6 meses. Por eso ustedes ven que una cuenta se reparte, está en 6 partes, ¿no? Porque son 6 meses, son los últimos consumos de 6 meses. Acá está el periodo de consumo, tal vez no son los últimos 6 meses, pero acá están los periodos de consumo. Mira, acá dice que, por ejemplo, en la primera, dice que el último es hasta el mayo, o sea, realmente es de diciembre a mayo. Esos son los últimos 6 meses que ellos me dieron, de diciembre a mayo. Entonces yo ya veo acá está la facturación, acá está el número de medidor. Sí, después acá me dice categoría, me dice el estado del medidor, si está conectado. Miran, aquí hay medidores que no están conectados, sin uso, desconectado. Después acá dice fecha de la última lectura, cuando se leyó. Después acá dice área, contrato. Hay columnas que tal vez a mí no me sirve, pero todavía no lo sé. Yo lo primero que tengo que hacer es analizar una base y ver qué información hay. Ruta de contrato, y no sé si me sirve la ruta. Déjame ver acá. Aquí me dice, claro, yo estoy trabajando, miren, interesante, yo voy a hacer el barrio de San Martín, ¿sí? Vamos a ver las pérdidas de energías en el barrio de San Martín, porque capaz que es un tema técnico, tal vez el problema es el cableado o los transformadores, no lo sé, pero nosotros tenemos que averiguar a qué se debe esta pérdida. Yo acá tengo dividido en la ruta, que tengo dividido San Martín en este, en oeste, supongo que este que está solo será centro. Tal vez este es un dato que me puede servir como referencia, porque tal vez la pérdida está en San Martín Este, no lo sé, pero podría ser. Fecha de alta de la cuenta, cuánto se dio de alta esta cuenta, eso me parece que no lo voy a necesitar. La fecha de alta del servicio, porque claro, se pudo haber inscrito y tener una cuenta, pero todavía no tuvo servicio, hasta que tuvo servicio. Latitud de estas coordenadas. No sé si las podría usar, las coordenadas, si voy a hacer algún análisis que tenga que sea geoespacial, es decir, o que tenga que ver con tal vez con el clima, o que yo lo vaya a medir o a comparar con algún acontecimiento que tenga que ver no sé, con el viento, ¿sí? La latitud y la longitud, no lo sé. O sea, todavía yo no sé qué datos voy a usar. El tema es que yo para usar estos datos cuando yo los llegue a usar, voy a tener que borrar columnas, voy a tener que corregir información, y esa es como la parte que se dice preparación de los datos, limpieza de bases, que es la parte menos linda de este trabajo, pero es donde hay más trabajo para limpiar bases de datos. Limpiar bases de datos quiere decir que yo esta base no la puedo tocar porque es del cliente, yo no le puedo dañar su base, así llegan sus datos. Yo lo que voy a hacer es, lo vamos a ver en otra clase, yo lo que voy a hacer es que me voy a conectar de esta base, yo voy a crear una base paralela, es decir, voy a crear, esto está en Google Sheets, voy a hacer otro archivo de Google Sheets donde yo voy a trasladar a ese archivo solo los campos que yo quiero, ¿sí?
De esa forma voy a trabajar con el archivo nuevo de Google Sheets sin dañar la base original y permitiendo al mismo tiempo que ese archivo se alimente de los datos originales. ¿Me explico? Porque si yo descargo esta base y yo la trabajo la base y yo elimino campos, corrijo, arreglo, y si siguen llegando los datos, que voy a hacer todos los días lo mismo. No, la magia en ciencias de datos es que yo vincule bases, es que yo tenga herramientas, que conozca cómo vincular las bases para hacer un solo trabajo. Solo lo hago una vez. Yo tengo que diseñar mi nueva base, es decir, yo quiero una base que tenga solo la cuenta o solo el medidor, porque eso todavía necesito una referencia. Después tengo que ir a ver otras bases, ya vamos a ver yo todavía no sé qué datos voy a usar hasta que no vea todo lo que tengo. Yo tengo que ver. Por eso les decía desde el inicio, ciencia de datos tiene que ver con el pensamiento, con el criterio, con el discernimiento, con el análisis. Yo tengo que mirar, pensar, no correr a hacer. Al final acá, capaz que el problema es que está mal el cableado. ¿Sí? Y termino dando una solución al cableado, o están mal los transformadores, o no tienen mantenimiento, y tal vez ese era el problema. Pero para llegar a ese problema, yo tengo que pasar por todo esto. Entonces tengo que aprender a manejarme rápidamente con la información. Entonces yo ahora voy a mirar, digo, mira, tengo el ID de la cuenta, que sería como el DNI de la cuenta, pero también tengo el medidor. ¿Qué me servirá? No lo sé. Depende, porque yo voy a tener que atar los datos con algo, con un medidor o con una cuenta, pero depende de qué tengo, de qué información tenga. Entonces les decía, pero por ejemplo, yo tengo acá tengo el consumo. Miren cosas que yo ya estoy mirando raras acá, ¿no? En la base original. Mire, acá tengo el consumo y miren cómo estas cuentas que tienen consumo cero tienen facturación, porque esto es la facturación. ¿Vieron? ¿Cómo esta que tiene consumo cero tienen toda esta facturación? Si tienen consumo cero, qué raro, ¿no? Aquí ya hay algo sospechoso. ¿Qué quiere decir esto? Podría ser que este consumo, que tenga facturación, aunque no haya consumido porque esté arrastrando una deuda anterior. Entonces quiere decir que a mí esta base no me termina de servir como consumo, porque habría que ver si esto no es una deuda, porque si tiene consumo cero debería tener, no debería tener facturación. Después hay otras curiosidades, que si ustedes miran a base y dicen, a ver, ¿cómo mira, esta misma cuenta, esta ID, este mismo medidor, aquí consumió 407 y aquí facturó 52.377 y después cuando consumió 197 facturó casi lo mismo. Es raro, ¿no? O sea, hay muy poquita diferencia cuando hay más del doble, ¿no? Y después hay casos más raros todavía. Porque, por ejemplo, miren, este que consumió 197 tiene 51.645 en el periodo de enero y este que consumió 300, no, acá 384 tiene 47. Eh, Después si yo voy a ver acá, hay algunos consumos que ustedes van a ver que son, no sé, no son coherentes entre sí. Pero también debe haber otra información que yo desconozco, porque cuando se habla de tarifas eléctricas, recuerden que están, tal vez, la región sur de San Martín tiene otra categoría de facturación. Vieron que las facturaciones no son todas iguales, es decir, se factura la luz por zona. Tal vez una zona tiene un kilowatts más costoso que otra, no lo sé. También información que a mí me falta para poder decidir si aquí hay incoherencias. Pero acá hay una incoherencia, porque no puede tener cero y no tener consumo cero y tener facturación, ¿sí? Entonces, esto es algo que yo tengo que ver. Después van a ver, hay algunos que tienen mucho consumo y una facturación baja en relación al consumo. Mire, este por ejemplo tiene 209 y tiene 103.000 de facturación con 209 de consumo. Y tiene 103.000, ¿no? Y esta tiene 1.902 y tiene 143.000. O sea, tiene casi lo mismo teniendo 10 veces más. Es raro, ¿sí? Aquí hay cosas raras. Entonces, por eso es que hay pérdidas de energía, pero no sabemos dónde están. Entonces, después yo veo acá el estado, unos tienen conectado, otros dicen que, a ver, sí.
Por ahí, por ejemplo, dice en aviso de suspensión. Acá hay aviso de suspensión. Aviso de suspensión quiere decir que no ha pagado seguramente hace mucho. Acá tiene consumo y aquí tiene lo facturado. Y habría que ver hace cuánto no pago. Es decir, hay variables que yo no las tengo ahora. Yo solo estoy mirando este listado. Entonces ahora voy a entrar a otro. Digo, bueno, voy a ver otro listado. Voy a ver, ahí volvemos al original. Álceme la manito si volvemos a la base original, de donde salimos con el listado de últimos consumos. Perfecto. Entonces ahora voy a ver otra. Voy a ver reclamos. Entro en reclamos. Ahora voy a ver los reclamos. Nuevamente, estoy vinculándome a la base de la empresa, ¿sí? Entonces, del mismo sector San Martín. Y yo aquí veo, la manito me dicen si están los reclamos aquí. ¿Se ven los reclamos? Perfecto. Entonces, se ven los reclamos. Los reclamos no necesariamente están en todos los medidores ni en todas las cuentas, porque es el que reclamó. Entonces, por eso nosotros cuando vimos los consumos, los vimos en una cuenta o un medidor 6 veces, porque eran 6 meses de diciembre a mayo, y los reclamos son nada, lo que reclamaron, pero estos reclamos, estos medidores o estas cuentas que han reclamado, tienen que ver con el detalle anterior, o sea, son también de San Martín y son en el mismo periodo. Pero fíjense que en esta base de reclamos yo no tengo medidor. Yo tengo ID, ¿sí? O sea, la identificación de la cuenta, y yo acá no tengo medidor. No tengo a qué medidor corresponde. Quiere decir que si yo quiero analizar qué cuentas reclamaron, yo lo tengo que analizar por número de cuenta, no por medidor, porque yo acá ya no tengo medidor. Quiere decir que yo en los archivos, cuando todos los vincule a una sola base, porque yo todo esto voy a hacer todo esto lo voy a llevar a un Google Sheets para que migre toda la información de forma automática en las columnas que yo le pido que migre, ¿sí? Yo no puedo trabajar con esta base y no la puedo tocar. Entonces, lo que yo voy a hacer es otra base paralela donde la información migre automáticamente. Cuando esto se va llenando, la información se va migrando, ¿sí? Conforme lo que yo le establezco que quiero. Por ejemplo, yo voy a necesitar el ID, que tiene que ver ID de reclamo, quiere decir cuenta, ¿sí? El medidor no me sirve, no lo tengo. Y entonces ustedes fíjense que acá te dicen el reclamo, la cuenta, te dicen quién lo cargó, si fue telefónico, si fue automático, la prioridad y después el reclamo. Y miren todo esto que dice observaciones. Sin energía, no sé, sin energía. Cuando yo voy a trabajar con datos, lo primero que voy a hacer, y sobre todo, es no solamente a la empresa le voy a ofrecer el análisis de los datos, también le voy a sugerir que organice mejor sus datos para que le sirva más la información. Por ejemplo, las observaciones que mencionan de qué se llaman, de qué es el reclamo, deberían estar parametrizadas también. Es decir, decirle a la empresa, mira, lo mejor sería que se armen pestañas, no sé cómo es la carga, eso lo vamos a ver en la visita, cómo se cargan esto. Seguramente lo cargan telefónicamente o se carga automáticamente en la página, pero deben haber pestañas, no escrito, sí, porque si yo escribo, lo que pasa es que el gato me dañó el cable. ¿Cómo lo analizo después? Entonces, yo debo tener un reclamo que diga, el reclamo es, se me cayó el servicio, un animal rompió el cable, que yo pueda ordenar, ¿no? Hacer columnas, hacer información que yo pueda manipular, porque así yo no puedo. Dice, indica que justo al frente al sanatorio quedó un nylon enredado, miren acá, ¿sí? Indica que justo frente al sanatorio quedó un nylon enredado en los cables. ¿Yo qué hago con eso? Yo no puedo trabajar en ciencia de datos, yo tengo que transformar esto. Entonces, debería tener una pestaña que diga objetos extraños o interferencias de objetos en el cableado, algo que a mí me ayude a parametrizar para yo entender mañana cuántos reclamos son por objetos que interfieren en el cableado, ¿sí? Entonces, yo ya tengo información para tomar decisiones. Mira, acá tenemos una alta cantidad de reclamos por objetos en el cableado, ¿sí? Entonces, esto es una sugerencia que les vamos a hacer a la empresa, que esto se parametrice de alguna forma, ¿sí? Y ellos, en este caso, esta empresa tiene todas las formas de hacerlo porque realmente tienen buenos sistemas, pero como no han trabajado en datos, estas cosas tal vez no las han pulido, ¿sí?
Después, cuando nosotros trabajamos en las bases, nosotros al hacer la migración a la otra base que les digo, vamos a corregir algunos temas, ¿sí? Nosotros, eso les voy a mostrar en otra clase, nosotros tenemos que buscar que, por ejemplo, y ahí es donde es importante el manejo de ciertas herramientas y saber manejar el Excel, por ejemplo, porque yo tengo que revisar si el formato de la columna es correcto. Una base de datos, por ejemplo, no me va a tomar el signo número, yo le tengo que sacar, lo tengo que dejar en número, tengo que ver que esté bien escrito. La base de datos, por ejemplo, generalmente los periodos me lo toma para poder analizarlo en Python con rayita y no con este slash. Entonces, yo voy a tener que revisar que todo esté bien. Y ustedes se van a dar cuenta que hay datos que, por ejemplo, ahora vamos a la clase, a la anterior, en consumo. Ahí volvemos a la orden de consumo, ¿sí? Yo les quiero mostrar daños que hay en las bases. No. A ver, ¿ustedes pueden ver ahí la base de consumo nuevamente? Manito, por favor. Estamos en consumo. Perfecto. Fíjense que en la primera columna, en la primera línea, ¿sí? En la uno, mire, yo tengo acá, se supone que yo tengo los títulos, ¿no? IDE de cuenta, consumo, periodo. Miren lo que pasó en facturación. ¿Qué es eso? Facturación 302. No, tendré que preguntar ahí si a la empresa, porque esto ya a mí me alarma y me dice que aquí hay un error en la bajada de los datos y que ese 302 o está por error o es 302 y algo y pertenece más bien pertenece a la cuenta que está acá abajo o pertenece a alguna cuenta, no sé, pero aquí hay un daño que yo lo tengo que corregir en mi nueva base, pero yo tengo que observarlo y decirle a la empresa que algo pasó acá. O sea, cuando yo veo un error acá, quiere decir que estos datos no son fidedignos, acá pasó algo. En esta columna le pasa algo. Estos 302 o deben estar acá, o es algo que está de más, o todo esto debería correrse para abajo, no lo sé, lo voy a tener que preguntar. Y luego, por ejemplo, cuando yo trabajo en una base de datos, yo no puedo trabajar con este signo, lo tengo que sacar al signo, si tengo que dejar el número. Yo tengo que poner, por ejemplo, en el periodo de consumo, no se trabaja en una base así. Yo tengo que ir, por ejemplo, aquí, me voy acá y yo voy a... ¿qué? No, acá yo no lo puedo trabajar porque es una base ajena, si yo no la puedo modificar, ¿no? Si cuando yo lo maneje en mi base, yo aquí señalando esta columna me tendría que ir directamente a la fuente y tendría que colocar acá un formato de número, ¿sí? ¿Vieron que dice 2023-12? Yo tengo que colocarles formatos de número para poder trabajar. Bueno, es decir, hay un trabajo en todo lo que es la limpieza y el orden de los datos antes de analizarlo. Y esa, por ejemplo, es una de las actividades o de los puestos donde hay mucha demanda de trabajo, sobre todo para quienes están en programación. Entrar en limpiar bases, en armar estos links para que venga un analista y los pueda trabajar. Es decir, acá nosotros tenemos todo un trabajo anterior. Yo particularmente no hago ese trabajo, por ejemplo. Sin embargo, sé que hay que hacer ese trabajo y hablo con quien está en las bases y le digo, mira, limpiame esta columna, déjame estos datos y ya sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Armame este nuevo archivo, le paso un modelo y me hace un archivo de base nueva. Yo no lo hago, pero sé lo que hay que hacer. Eso es lo que ustedes tienen que aprender que existe. Todo esto hay que migrarlo a una base nueva, todo esto hay que hacerlo en automático, ¿sí? Para que conforme se llene la base original, se actualice el archivo. Se hace una sola vez, no es que cada vez y cuando, no, es una vez y tengo que saberlo hacer. El tema de los reclamos. Yo tengo que saber que existen aplicaciones que son sencillas y que pueden ayudar a distribuir los formatos de reclamo para que lleguen los datos. Bueno, eso es lo que les quería mostrar hoy y en las visitas a las empresas vamos a ver que nuestra planilla de datos, de variables, no necesariamente es la que ellas van a tener. Entonces, a veces en una primera instancia, en un primer trabajo, se trabaja con lo que hay, ¿sí? Y se le muestra a la empresa y se le sugiere a la empresa algunos cambios, pero esta es la vida real. ¿Sí? Si nosotros les diéramos, si yo les diera un curso de ciencia de datos que está todo dibujado, que está todo perfecto, lo que sucede es que cuando vamos a la vida real nos encontramos que no está así y que entonces, ¿qué hago? Bueno, esto es lo que pasa.
Entonces, vamos, ciencia de datos es una nueva herramienta que las empresas realmente la aprecian y nosotros cumplimos con revisar, informar e ir haciendo sugerencias a la empresa para que se vaya mejorando la información y podamos hacer esos análisis de los datos y lograr encontrar definitivamente a qué se deben las faltas, ¿cómo se llama? Las pérdidas de energía, ¿sí? En qué barrio están. Incluso nosotros aplicando la herramienta de Machine Learning, que es para hacer un modelo predictivo, nosotros podemos llegar a identificar cuáles son los patrones que tienen los datos que terminan cometiendo fraude, porque tenemos una base donde, a ver, órdenes de servicio. Vamos a ver esta base, que son las órdenes de servicio, ¿sí? Donde la pueden ver, ¿sí? Que se la ve, bueno, perfecto. Vieron que las órdenes de servicio dice fecha de orden de servicio. ¿Qué es una orden de servicio? Es decir, cuando la empresa recibió un reclamo y fue al lugar y vio qué pasaba. Entonces, anota el operador que fue, el técnico que fue, anota qué pasó, ¿sí? Y miren, las observaciones del servicio, cuando fueron, o que tal vez, a ver, no es que, perdón, no es que hubo un reclamo, sino que tal vez la empresa identificó un medidor, como les decía, un medidor que tal vez tiene, ¿cómo se llama?, consumo y no tiene facturación, entonces van y mandan un técnico a ver qué pasa. Entonces acá están las observaciones, miren. ¿Y qué salen las observaciones? Miren, diferente. Fraude con unipolares en el techo. Acá hay un fraude, hay muchos fraudes. Se verifica fraude, 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 fraude. Aquí bueno, acá, por ejemplo, aparentemente medidor manipulado, que sería igual que un fraude, fraude, fraude. El momento, bueno, sí, no se ubica, sale, sí, hay mucho fraude, la verdad. Entonces, es por este motivo que no corresponde la entrega de energía al medidor. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar en ciencia de datos con toda esta información? Conforme más información tenga la empresa y tenga más variables para que yo pueda trabajar con las herramientas de inteligencia artificial en ciencia de datos, yo puedo alcanzar a predecir dónde va a haber un fraude. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo vamos a ver en otras clases. ¿Cómo se predice? Porque seguramente estos medidores o estas cuentas ya dieron señales anteriores de bajo consumo, no sé, varios reclamos, hay que ver qué variables impactan en el fraude para que nosotros podamos identificar cuáles son los patrones que advierten del fraude antes de que suceda el fraude. Entonces, la empresa puede identificar cuáles son las cuentas que están a punto de cometer un fraude, porque uno, por ejemplo, lo que hace es revisas a todas las cuentas que cometieron el fraude, las revisas, ¿sí? Y miras qué es lo que hicieron antes de, cuáles son sus órdenes de servicio, sus reclamos, sus consumos, su facturación, es decir, analiza sus datos de las que ya cometieron fraude y se lo programa con inteligencia artificial, entonces con esos datos le pides al algoritmo, identifícame las cuentas que tienen estos patrones, aun cuando todavía no hay fraude. Entonces, el algoritmo te va a identificar, estas cuentas están teniendo los mismos patrones de aquellas que tienen fraude. Entonces, no es que voy a ir y ahora acusarlos de fraude, no, simplemente la empresa lo que va es mandar un técnico y va a tratar de evitarlo. De eso se trata la ciencia de datos. Esto en el caso de la empresa de servicios, pero cada empresa es un mundo, como les dije, ¿sí? En el caso de la empresa SGA, es una empresa en la cual hay que ordenar el flujo de información. Es muy difícil trabajar en esta empresa porque no tiene flujos de información automatizados. Hay que automatizar los flujos y hay que darle a conocer, eso lo vamos a hacer el 29, qué es lo que le proponemos y a dónde puede llegar si automatiza sus flujos. Entonces, nuestra actividad no es solamente darle un pantallazo de lo que pasa, sino también darle a conocer a la empresa qué es todo lo que puede hacer si organiza sus flujos y si trabaja su información. Nosotros necesitamos, como técnicos, saber qué herramientas existen en el mundo que se pueden utilizar, ¿sí? Y eso es lo que es tan valorado en el mercado en este momento y en las empresas, ¿sí? Que tú le digas, mira, en el caso de SGA, ¿cuándo puedes hacer un mantenimiento? No lo hagas a las 400 horas, tal vez al uno te conviene hacer unas 350 y otro a los 420. Y eso es dinero, es optimización de los recursos, ¿sí? Entonces,
Esto les quería mostrar hoy, ¿sí? Después vamos a tener otra clase, después de un par de semanas, de cómo vamos a trabajar los datos. Vamos a tener una clase presencial para ver cómo se manejan, pero son herramientas. Herramientas, hay que saber manejar el Excel, hay que saber manejar programación. Y si no, ustedes tienen ChatGPT, si lo manejan inteligentemente, ustedes le preguntan directamente, che, tengo esta base. ¿Qué puedo hacer con esta base? ¿Cuáles son los campos que yo tengo que ver? No, mira, tienes que corregir esto, tienes que corregir los números, tienes que corregir las fechas. Ah, dime cómo lo corrijo. Posiciónate en la celda C, en la celda esto, haz esto. Lo hago con el chat, ¿sí? Lo que tengo que saber es qué se hace. Tal vez nuevamente vivimos en el mundo de que no necesitamos saber cómo se hace cada cosa. Sí tenemos que saber qué se hacen y después preguntar cómo se hacen, ¿sí? Entonces, hacerlo. Pero estos son los aportes invalorables para las empresas en la vida real, ¿sí? Que se necesitan y que se requieren. Así que esta es una parte de la clase que quería darles a todos. No olviden para los chicos, para los estudiantes y docentes que vamos a las visitas, de tener todo al día, seguros, todo listo, pantalón largo, todos, ¿sí? Todos varones y mujeres con pantalón largo, zapatos, preferiblemente botas, sí, por si acaso hay algo, alguna lluvia, algo preferiblemente botas, abrigo, por supuesto, vamos a estar mucho tiempo en el exterior, también llevar, por favor, una vianda, su mate, tu termo, agua caliente vamos a tener, que podemos compartir en algún momento. Vamos a pasar el día entero recorriendo instalaciones y aprovechando al máximo conocer instalaciones y preguntando nuestras variables y haciendo nuestro trabajo. Nosotros al inicio, en el recorrido de los servicios, yo les voy a dar las planillas para que vayan llenando y si no son las variables, vamos llenando otras variables. No se preocupen, ustedes se dejan llevar, nosotros vamos conversando y en el recorrido de yacimiento vamos a tener tiempo de planificar. El día 29 nos vemos todos para hacer esta presentación con las empresas y las empresas van a contar su experiencia, ¿sí? Y bueno, nuestro objetivo es que este año este trabajo se vaya replicando año tras año y que se sumen más empresas a esto, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Porque nos quedamos con las escuelas de San Martín que vamos a ver los proyectos y las empresas y las fechas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Dime, Enzo, ¿qué pregunta tienes? Si tiene micrófono, por favor, Martín. Lo estoy buscando. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Bien, en la clase pasada, el ingeniero Jesús Cabrera, si no me equivoco, Sí. dijo que teníamos que tener como conocimientos previos sobre las máquinas que íbamos a ver. Ajá. Y yo quisiera saber si nos iban a decir antes de ir a la empresa qué tipo de máquina íbamos a ver y cómo funciona para buscar cómo, o sea, su funcionamiento. Eso quería saber. A ver, Enzo. Nosotros lo primero que hicimos cuando empezamos el curso es hacer un flujo de cómo era el proceso, sí, los procesos. Entonces, en ese flujo teníamos que revisar todo lo que eran los equipos y cómo funcionaba el proceso. Y eso era un trabajo, una actividad que se les pidió que lo hicieran de forma personal y después en equipo. Para nosotros tener una imagen de cómo funcionaba, ¿sí? Un proceso, de qué equipos estaban dentro de un proceso para que nosotros cuando hiciéramos la visita lo viéramos en vivo y en directo. Tal vez el equipo no es el mismo, el modelo no es el mismo, tal vez el proceso es diferente, pero nosotros nos tenemos que acercar a una empresa conociendo cómo funciona el proceso. Eso es algo que desde el principio lo venimos trabajando, ¿sí? Entonces, más allá de eso, cuando les envié la semana pasada, les enviamos el listado del relevamiento, que es un Excel de relevamiento, y hablamos del relevamiento de equipos y maquinarias, que lo hablamos en la clase anterior a la de Jesús Cabrera, donde yo hablé equipos y maquinarias. Es más, hace 2 semanas les di ese listado, y en estos listados para la empresa de servicios, perdón, para SGA, a ver, vamos a hablar de la empresa de servicios, en ese listado hay dos formularios. Un formulario que dice para la mitad del grupo, que es relevamiento de equipos y maquinarias, y el otro información. En donde dice equipos y maquinarias, hay equipos que corresponden a un servicio, al servicio de energía, al servicio de agua, al servicio de internet. Están los equipos anotados que corresponden, pero es posible que cuando yo voy esos equipos no sean los mismos,
que hayan diferencias, pero yo tengo que conocer el proceso, es más, y si no lo hicieron, tienen... Perdón, eres de San Martín, ¿no? Ah, es de San Martín. Bueno, entonces, perdón, entonces voy con el de SGA. Y en el de SGA que se me estaba pasando, tienen ustedes una planilla de todo lo que es de lo que es el tractor, de las especificaciones de la bomba, eso ustedes lo tienen, pero igual hoy les pasamos una planilla en el cual van a atender lo mismo, ¿sí? Eso que lo tienen en dibujo lo van a tener tanto en información para el relevamiento de equipos y después para el relevamiento de información. Entonces, todos vamos a ir con nuestra planillita y seguramente, tal vez es más seguro lo de SGA porque ellos nos pasaron específicamente cuáles eran sus equipos. Es más seguro que sean estos, pero van a haber cosas nuevas y por eso hay un espacio en las planillas para anotar abajo si aparecen equipos que nosotros no teníamos pensado. Y otra planilla para la información. Todos los equipos entregan información, tanto el funcionamiento del equipo como también hay información de cómo el técnico opera ese equipo, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a tener en planillas, perdón. Y esto es para Comodoro y ya les pasamos las planillas. Nosotros les llevamos las planillas impresas, les pueden llevar ustedes, pero nosotros llevamos para que ustedes las vayan completando y en el camino los vamos viendo. Ahora para San Martín ya vamos a ver, justamente ahora nos quedamos con San Martín y yo quería terminar con Comodoro, que estén todos listos. Todos los estudiantes entran con docente. Si un docente no está, un grupo no puede entrar sin un docente a cargo, ¿sí? Eso lo tienen que tener muy presente, lamentablemente. Tienen que estar en el horario que se pacta. Las visitas se empieza a recorrer en la empresa de servicios y el que no entra no se va a unir después. Entramos todos juntos, ¿sí? Eso ténganlo muy presente y ni se diga en la visita a yacimiento que tenemos que ir en un bus. Entonces, estudiante que no está con docente no puede ingresar por un tema de responsabilidad. Nosotros podemos hacernos responsables. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Algo más que necesitamos comentar para Comodoro o Marce? Y nos quedamos con San Martín. Ahí le estoy habilitando el micrófono. No, que tengan los papeles al tiempo, los fechas, todo y cualquier consulta que no esperen el lunes. El fin de semana estamos atentos a cualquier indicación o duda que se hace. Que coordinen con los profes los horarios y los problemas. Bueno, el tema del uniforme, dependiendo nuevamente es siempre si tienen remera del colegio o uso del colegio, aprovechar siempre de tener de la escuela, llevar, yo creo que eso es un tema de orgullo incluso, ¿no? De que cada uno esté con su uso, con su identificación escolar, me parece eso muy importante. Y luego sí, pantalón largo todos. Sí, el pantalón largo, más allá de un jean, sí, un pantalón largo. Entonces, eso es importante. La grabadora y las fotos lo vamos a ver dependiendo de los sectores que nos permitan. Ellos nos van a indicar, ¿sí? Y nosotros vamos a ser muy respetuosos con ese tema, ¿sí? Donde podamos grabar, no podamos grabar, vamos a ponernos de acuerdo. Al inicio me dijeron que hay sectores que sí, sectores que por ahí no se puede, ¿sí? Entonces eso nosotros vamos a ordenar y seremos respetuosos y donde no podamos tomamos nota, ¿sí? Bueno. La verdad es que agradecer a las empresas la apertura de mostrarnos sus operaciones. Así que, mira, y más aún la empresa de servicios mostrarnos las bases. Así que, en fin, terminamos entonces con Comodoro, nos vemos ya el día martes, nosotros estamos el día lunes al mediodía, ya estamos Marcelo y yo allá. Cualquier necesidad que los profes tengan en estos días, saben que es sábado, domingo, día festivo, siempre estamos, o se pueden comunicar con nosotros y el lunes ya estamos allá, ¿sí? Así que bueno, los liberamos y nos quedamos con San Martín un ratito, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, a ver, vamos con San Martín. Estamos, no sé cuántos están de San Martín. El tema para San Martín, el tema de las bases se aplica de la misma forma. Es decir, nosotros vamos a tener quien nos dé las bases y vamos a tener quien no nos dé las bases. Ahora, estamos solo San Martín, no sé, decime Marce, porfa. Marce o Martín. Y está la 31-13, 31-43 y 31-23. Esas tres escuelas están. Ah, bien, bueno. Y hay algunos que, como lo que parece que van a escuchar. Bueno,
A ver. Sí. Bueno, el caso de cada cliente, cada región, cada proyecto es diferente. A ver, vamos a ver si es que... Mira, bueno, ahí vamos, 3123 se ve, ¿sí? Bueno, Sí, se Marcel, ve. perfecto, bueno. Entonces, los lugares son distintos y también eso tenemos que aprenderlo porque vivimos en este mundo globalizado, que no es un decir, un mundo globalizado quiere decir que nosotros estamos para el mundo, ya no tenemos una frontera, podemos trabajar con diferentes empresas en diferentes lugares, de hecho mi trabajo está en diferentes empresas en países distintos, empresas que no conozco y nosotros todo lo conocemos a través de sus datos. Entonces, esto también abre una gran oportunidad para que nosotros tengamos esa diversidad de conocimientos que nos permitan, y esa diversidad de conocimientos generar herramientas que nos permitan que en diferentes contextos podamos acomodar estas herramientas y ver qué es lo que conviene en cada caso, si no hay una sola receta. Y eso es la magia de este trabajo, de esta actividad, que me da una amplitud de oportunidades si yo tengo una mente abierta y estoy preparado con mi caja de herramientas para ver cuál es el contexto, cuál es la necesidad, cuál es la situación y sacar las que convienen en cada momento. Obviamente no es lo mismo estar en la ciudad de Comodoro Rivadavia que estar en el partido de San Martín, ¿sí? Por geografía, por cultura, por el tipo de empresas, es decir, la actividad económica no es la misma. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con industria de petróleo y gas al sur, porque es una industria que crece, porque es una industria que se está expandiendo, porque hay muchas necesidades en la industria misma, como ustedes ven, y por eso pensamos que realmente es una gran oportunidad de aprovechar esta expansión de la industria para vincularnos con estos proyectos y que a la empresa le genere un valor. Y eso es algo que también estuvimos viendo, no sé si alguien participó en la masterclass de ayer, que lo vimos con otras provincias, es la importancia de cambiar a un modelo de prácticas profesionalizantes donde el estudiante no sea un espectador, sino que colabore con la empresa. Y si bien muchas veces se dice esto, bueno, es que los estudiantes van y colaboran, la realidad es que las empresas, por su misma actividad y por el desafío permanente de mantenerse en el mercado, están tecnificadas y tienen tecnologías de vanguardia. Esa es la realidad. Entonces, pensar que desde la escuela van a tener para ofrecer una empresa una solución, cuando la empresa está mucho más adelantada en conocimiento, ahí es donde se genera la dificultad, más aún si no lo reconocemos y decimos no, porque nosotros estudiantes van a proponer algo. Si no tienen las herramientas de vanguardia, es difícil que se sorprenda, por decirlo a la empresa, con una propuesta que sea atractiva para la empresa. ¿Me explico? Y de eso se trata el mundo en este momento. No hay recursos, no hay tiempo, tenemos que tener propuestas atractivas. La escuela técnica es muy buena para darnos una base y una estructura de aprendizaje, pero no nos va a dar el aprendizaje completo de un mundo que cambia día a día. Entonces, como técnicos, ustedes aprenden y entienden, se enfrentan a un equipo, a un proceso productivo y lo pueden entender, pero el mundo cambia. Sí, las aplicaciones, las tecnologías son diferentes. Ustedes tienen una base que les permite rápidamente entender, pero tienen que actualizarse. Para que nosotros, en este nuevo modelo de prácticas profesionalizantes, se necesita tener conocimientos de vanguardia, incluso superiores a la empresa, para yo poder sorprender y decirle, mira, yo te puedo ayudar en esto. Y la empresa dice, eso yo no lo tengo. Ah, ¿cómo me puedes ayudar? Bueno, por eso hay un equipo técnico, profesionales que tienen experiencia, que están con ustedes, para que la empresa tenga esto, diga, bueno, te abro mis bases, toma esto, aquí está, dime qué puedo hacer. Bueno, entonces necesitamos estar preparados en este nuevo formato de prácticas donde con tecnologías de vanguardia somos autodidactas, nos preparamos para ofrecer. Cada contexto es distinto. ¿Qué pasa en San Martín? En San Martín no tenemos una fuerte actividad petrolera, tenemos gas, el mismo Pan American no es la misma actividad al sur que al norte. Al norte lo que tenemos es gas, no tenemos petróleo y gas como tenemos al sur. Es una geografía distinta. El partido de San Martín, para los que se quedan ahora que son de Comodoro, el partido de San Martín es al norte de la provincia de Salta, frontera con Bolivia, es una geografía distinta, es una actividad donde hay más agroindustria, donde hay producción agropecuaria, es distinta, ¿sí? También la situación de las escuelas o del
de la escuela técnica, la ubicación es distinta, porque estamos hablando, Comodoro Rivadavia es una sola ciudad, donde todas sus escuelas están en la ciudad. En cambio, más allá de que no están todas juntas, obviamente, pero están en la ciudad de Comodoro, ¿sí? En cambio, en el partido de San Martín están las escuelas en diferentes ciudades o localidades. Está una en Aguaray, la otra está en Tartagal, la otra está en Salvador Maza, la otra está en Mosconi. Están en diferentes localidades, ciudades que son pequeñas y que incluso, o sea, no hay un transporte fluido entre cada una. La diferencia está en 20, 30 kilómetros entre una y otra, que 20, 30 kilómetros en una ruta, la verdad, no son 20, 30 kilómetros en la ciudad de Comodoro, ¿sí? También, yo sé que hay partes de la ciudad donde son más difícil acceso, también lo conozco. Sin embargo, para poner esta diferencia, ¿sí? La actividad, el sector productivo no es el mismo, obviamente. O sea, yo no tengo empresas aglomeradas en un lugar con una sola actividad, sino que tengo empresas de diferentes sectores donde puedo tener agroindustria, tengo madereras, tengo algo de gas, después tengo mucho servicio, mucho comercio. Entonces, bueno, tengo diferentes empresas, pero somos técnicos. Entonces, vamos a ver en este contexto qué podemos hacer que además tenga un futuro, ¿sí? Que tenga un futuro, y quiere decir que, porque el programa de ciencia de datos lo que busca es no solamente dar estas prácticas este año, sino buscar este vínculo de las escuelas con ese sector productivo, con esta sorpresa, ¿no? De darles algo adicional. Entonces, nosotros acá tenemos empresas más pequeñas, que no por eso no tienen necesidades. También vuelvo a destacar un tema que es muy importante, ¿sí? Y esto van a tomarlo ustedes como una observación. Sé que hay alguien todavía de Comodoro, pero sí tenemos que, nosotros trabajamos desde la Fundación hace 15 años con diferentes provincias, ¿sí? Y cada provincia también es un mundo en cuanto a sus características de la población estudiantil, ¿sí? Entonces, y también buscamos adecuar las propuestas a cada una de las situaciones. De la misma forma como la propuesta misma se adecua a las empresas, también nosotros adecuamos la propuesta educativa a las situaciones, que no son las mismas. Entonces, en el caso de San Martín, nosotros en el programa no tuvimos una asistencia homogénea o permanente o sostenida de todas las empresas, de todas las escuelas que empezaron. Y siendo ciencia de datos una temática muy nueva y muy exigente por los conocimientos, hemos visto programación, inteligencia artificial, tiene mucha exigencia, análisis de datos, se requería, y algo que nosotros lo pedimos, lo dijimos, lo mencionamos desde el inicio, la importancia de prestar máxima atención, de asistir. Eso no pasó en San Martín. Entonces, nosotros acá tenemos que comprender que estamos trabajando en un proyecto real, con empresas reales, ¿sí? Con proyectos con necesidades reales que deben ser resueltas, que nosotros no vamos a observar. Y esa resolución es un compromiso entre estudiantes y nuestro equipo profesional. Y nosotros particularmente, el equipo profesional de la fundación, no podemos decir a la empresa, mira, lo que pasa es que los estudiantes no vinieron y no asisten a clase y entonces no pudimos hacerlo. Eso no va a pasar. No digo solamente que no puede pasar, sino que no va a pasar directamente. ¿Sí? Entonces, frente a esta situación, nosotros elegimos, o no elegimos, sino que ustedes eligieron, se autoeligieron 3 escuelas que son las que van a hacer las visitas. ¿Sí? Las que van a manejar, las que van a tener el proyecto empresarial, sí. Las 3 escuelas que han tenido asistencia, que han tenido participación, que han venido y que vemos que van cumpliendo con todas las actividades. Entonces, esas escuelas son la 3123, la 3113 y la 3143. Son las 3 escuelas, sí, que nos vamos a organizar. Entonces, sí tengo que reconocer que con la 3143 tenemos cierta dificultad con la orientación de la escuela, porque es una orientación en química y alimentos, y la verdad es que lo que tenemos es más proyectos para electromecánica que para química y alimentos, pero lo vamos a organizar, ¿sí? Vamos a ver cómo, la mejor manera, al menos este año, de que podamos hacerlo en ese sector, en esta área en particular, ¿sí? Porque cuando hablamos de ciencia de datos, estamos hablando de empresas que mínimamente tengan información, ¿sí? A veces también la cultura es distinta en San Martín. Yo tengo dos agroindustrias que me dijeron que sí, pero que ahora tienen un cambio de personal. Entonces, hay temas que vamos a tener que ir acomodando. Vamos a ver cómo son los proyectos y cómo vamos a trabajar en esta área.
Nosotros lo que vamos a hacer, nosotros vamos a estar en San Martín del 16 al 19 de septiembre. Vamos a tener tiempo suficiente para hacer un buen trabajo antes de la visita. Los días de visita van a ser el día 17, que va a ser para la escuela 3113, y el día 18 para el 3123 y la 3143, ¿sí? Les vamos a pasar las direcciones y los lugares. Vamos a ver cómo, primero voy a trabajar en general, les voy a comentar cómo vamos a hacer el proyecto. El proyecto de las escuelas, lo que vamos a hacer en San Martín es que nosotros vamos a tener el mayor conocimiento antes de ir, ¿sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, en el caso de Escuela 3123, nosotros vamos a trabajar en una estación de servicio de gas que está en Tartagal. Sí, ahí está. Entonces sí, vamos a tener que trasladarnos. No nos queda al lado, pero eso es uno de los desafíos. Luego vamos a ver la parte operativa, buscaremos ayudarlos con los viáticos para podernos trasladar a las visitas. O sea, no, lamentablemente no estamos todos en la misma ciudad y nos vamos a trasladar. Pero como sabemos que esto es complicado o es complejo de estar trasladándonos, vamos a tratar de trasladarnos lo menos posible y aprovechar al máximo los días de visita para nosotros tener toda la información. ¿Qué es lo que le sucede a esta estación de servicio de Acción? Sí, esta es una estación de servicio y esto también es un excelente caso de trabajo, de actividad que se puede replicar no solamente en otras estaciones de servicio de San Martín, sino fuera de San Martín. Sí, es decir, también lo que nosotros buscamos con las prácticas es que ustedes tengan metodologías que ustedes puedan practicar en otras empresas, o soluciones que se las puedo ofrecer. Acá la problemática o la necesidad que nos plantea el dueño de la estación directamente es: yo quiero utilizar el aire del compresor de gas, lo quiero utilizar en generar energía eléctrica. Eso es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo 2 medidores en la estación, entonces yo estoy de día y entonces tengo mucho consumo y entonces yo puedo guardar en todo, entonces si compro una turbina. Entonces, bueno, el dueño tiene varias iniciativas, incluso compró una turbina, pero no le sirvió la turbina. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos así nomás, al ojo, porque me compro la turbina, bueno, entonces no se pudo hacer nada. Entonces lo vamos a hacer profesionalmente, ¿sí? Vamos a ayudarlo a este señor a que utilice el aire del compresor, que lo utilice en generar energía eléctrica para cubrir las necesidades, pero lo vamos a hacer profesionalmente, nos vamos a acompañar mucho del INTI para ofrecerle al señor esta solución, ¿sí? Sin embargo, si bien el cliente presenta esta solución, la realidad es que el aire del compresor no solamente sirve para darle energía a la estación de servicio, tiene otros usos en la estación de servicio. Y nosotros que somos consultores vamos a pensar con anticipación en cuáles usos puede tener, qué es lo que yo puedo hacer, qué necesitaría, porque cuando yo vaya a hacer la visita, yo directamente voy a revisar, evaluar equipos, maquinarias, pero voy a llevar propuestas. Usted también puede hacer esto, o puede hacer esto, o puede hacer esto. ¿Le parece? Ah, necesitaría esto. Déjenme ver esto, déjenme verlo de acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a investigar. Y este es el trabajo práctico que ustedes van a hacer antes de la visita. Sí, y este trabajo práctico van a tener toda la semana que viene, que no tenemos clase, hasta la siguiente semana, que ya tenemos clases separadas, después la primera de septiembre, ¿sí? Donde ustedes van a tener los resultados. Ahora, yo voy a mencionar cómo va a funcionar el grupo que va a presentar los trabajos y que va a ir a la empresa y cómo los que no. Yo sé que como es una práctica y muchos estudiantes por A o B motivo no pudieron sumarse o no asistieron a las clases, les vamos a dar la oportunidad que los demás equipos se sumen a la práctica sin la visita. Es decir, que realicen el mismo trabajo práctico, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo ese trabajo práctico lo van a compartir con los equipos que sí hacen la visita, pero al menos ustedes así completen algunas horas de práctica, ¿sí? Entonces no se queden afuera y tengan la oportunidad de continuar, de ponerse al día y continuar. Es decir, creo que son 6 equipos en total, 3 visitan y 3 acompañan, pero no visitan, ¿sí? Visitar, siempre les dijimos, es una responsabilidad. Entonces, en esta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el trabajo práctico que vamos a hacer anterior y que lo vamos a revisar la primera semana de septiembre? Nosotros vamos a revisar, investiga, dice acá, esto se lo vamos a enviar, donde el primer punto es los usos y aplicaciones del aire comprimido de una estación de gas. Tengo que investigar, vean con el chat, googleen, busquen información
y detallen 3 aplicaciones que tiene el aire comprimido en una estación de gas, ¿sí? El aire del compresor en una estación de gas, ¿sí? Entonces, detallen 3 aplicaciones. Por ejemplo, y pongo el objetivo. Por ejemplo, 3 aplicaciones puede ser, las aplicaciones, aquí está un poco, puede ser en comería, puede ser elevadores, puede ser la energía eléctrica de la estación, también pueden ser elevadores para el cambio de neumáticos. No sé qué tenga la estación en este momento. O sea, yo puedo llevar 3 ideas, pero capaz que voy a la estación y digo, uy, pero este no tiene elevadores. Y le pone, y tiene para inflar las gomas, seguramente que sí, también te puede servir el aire para eso, ¿sí? Entonces, yo voy a detallar en esta investigación 3 aplicaciones. ¿Y cuál sería el objetivo que tiene esta aplicación? ¿Sí? Es decir, yo le digo al señor, mire, usted puede utilizar para generar, además, para la parte de la gomería, o también, por ejemplo, se puede utilizar para la limpieza de la estación a presión, puede utilizarlo. ¿Para qué lo puede utilizar usted? ¿Sí? Entonces, yo voy a tener ideas cuando yo voy a la estación, más allá de que el señor me ha dicho que quiere la energía eléctrica, yo voy a tener ideas. Y para cada idea, yo voy a tener una estructura de la idea, porque no voy a decir, puede hacerlo para el elevador y ahí me quedo, ¿no? Entonces, yo le voy a decir la idea, la aplicación, le voy a decir cuál sería el objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que lograría con esto, ¿no? La cantidad de energía que necesitaría, todo eso lo tengo que investigar para utilizar en esa aplicación, qué equipos y maquinarias necesitaría para utilizarlo en esa aplicación, cuál sería, qué tecnología, qué es lo que necesita, ¿sí? ¿Cuál sería la rentabilidad que lograría, cómo medirla, ¿sí? Para decirle al señor, mire, usted lo puede utilizar para inflar aire a las gomas, pero yo tengo que decirle por qué le serviría. Vamos a ver todo lo que hay que investigar, ¿no? Y también tengo que decirle, por ejemplo, qué requiere la aplicación, qué se requiere en la estación de servicio para aplicar para hacer esta aplicación. Porque, por ejemplo, si yo tengo muchos clientes, entonces tal vez a mí me justifica tener cambio de neumáticos, o tal vez no, depende del tamaño de la estación, ¿sí? Los servicios que presta, le tengo que preguntar al señor in situ, en el lugar, ¿qué servicios usted presta a sus clientes? Además de ponerles gas, ¿qué otros servicios? Porque entonces yo tengo que ir, investigué aplicaciones, pero tengo que escuchar qué servicios presta. Igual yo le mandé una encuesta a este señor para que me responda, sí, algunos temas que después se los comparto para que vayamos viendo con anticipación qué le puede ir a este señor, a esta estación, ¿no? ¿Y qué información requiere? Porque yo le puedo ofrecer una aplicación, estamos trabajando en ciencia de datos. Entonces, si yo le ofrezco, le digo, mira, usted puede usarlo para inflar las gomas, bueno, yo tendría que, por ejemplo, conocer qué número de vehículos llegan al día, él tiene algún registro de cuántos inflan las gomas en la estación, cuánto tiempo se quedan, no sé, hay información que que seguro que no tiene, pero que yo podría empezar a hacer una aplicación y decirle, mire, fíjese, tenga información, porque entonces podemos ya identificar, ¿sí? ¿Para qué podemos utilizar? ¿Sí? Entonces, es importante en la nota, le digo, saber un poco de cuáles son las necesidades en tecnología, en equipos que se requiere, cuál sería la rentabilidad. Preguntan al chat, investiguen. Es decir, yo al cliente, cuando voy a la visita, yo tengo que llevar propuestas. Sobre este proyecto, ustedes tienen las especificaciones del equipo, porque eso se las pasamos, ¿sí? Entonces, creo que eso, no sé si es de este grupo, pero se les pasó las especificaciones del equipo. Entonces, ahí tienen de qué se trata el compresor. Entonces, lo que yo no tengo hoy, que se lo pedí al señor, es que más o menos me diga los consumos de luz, que me diga si tiene un medidor. Él me dijo que tiene 2 medidores, que habría que identificar las horas pico, ¿sí? Para ver en qué momento voy a poner a funcionar esto, si puedo guardar el aire comprimido, si lo puedo. Entonces, yo necesito alguna información que ya se la pedí. Al regreso, o sea, la primera semana que ya tenemos clase, ustedes entregan esta tarea y yo les voy contando un poco más qué es lo que dijo el cliente respecto a esto, pero nosotros tenemos que ir con una solución. Ahora, parejo a este proyecto, ¿sí? Nosotros vamos a tener otro proyecto que tiene que ir de la mano en esta estación, que es la eficiencia energética, ¿sí? Es decir, porque si el señor lo que quiere es transformar ese aire en energía eléctrica, yo tengo que hacer un trabajo de eficiencia energética, ¿sí? A partir del uso del aire, sí, son como 2 trabajos que van de la mano. Nosotros hoy, a la Escuela 3143, lo que le vamos a proponer es trabajar en eficiencia energética. Yo sé que son de química y alimentos, pero en este momento se va a dificultar
tener una actividad directamente en esa área. Incluso en Pan American pedimos la visita, pero hay un cambio de personal en Pan American, así que pienso que lo que podemos hacer, incluso en Pan American les propuse replicar el proyecto del sur, pero vamos, lo que les propongo es hacer, para hacer la práctica, hacer una eficiencia energética, que va de la mano con usar el aire del compresor, ¿sí? Entonces, acá hay información que se va a tener que compartir, porque en todo caso, yo, por ejemplo, cuando tengo que usar el aire compresor para ser eficiente, no solamente que voy a medir cuánto aire voy a poner a turbina y voy a cubrir, no, o sea, hay otra, para eficiencia energética yo tengo que identificar cuáles son las horas pico de demanda por servicio, es decir, cuáles son mis horas pico, ¿sí? ¿Dónde voy a utilizar ese aire? ¿En qué momento lo voy a utilizar? Porque no necesariamente la estación va a vivir de esa electricidad generada por el aire. Voy a hacer un mix, pero ¿en qué momento me conviene una? Porque hay horas pico que tal vez me salen más costosas que otras. Entonces tengo que pensar en eso, ¿no? Tengo que también tomar en cuenta el mantenimiento del compresor. Es decir, nosotros hicimos en la primera parte estudiar cómo hacerlo, pero acá tenemos que ver todo lo que es el mantenimiento. Pues yo tengo que dar un mantenimiento a los equipos para que esto siga funcionando, ¿no? Hay que optimizar el ciclo de la generación de energía eléctrica. ¿Sí? Hay que revisar, por ejemplo, también los equipos de iluminación, porque no es solamente ahora utilizo el aire y entonces, pero si yo no tengo lamparitas LED en el resto de la, tengo que revisar todos los equipos, tengo que pensar en un sistema de gestión de energía y también hay que investigar todo eso, es decir, cómo sería un programa de eficiencia energética a partir de usar el aire del compresor en una estación de servicio, ¿sí? ¿Qué puedo automatizar? Por ejemplo, sistemas de iluminación y automatización que se pueden climatizar, ¿sí? Y además el personal. Si yo puedo hacer todo esto, pero si yo al personal no le doy una capacitación de cómo hacer la optimización de la energía, tampoco va a funcionar, ¿sí? Después hay que hacer un monitoreo. Todos estos temas se aplican ciencia de datos y más allá de que no es una escuela, no es para química, igual la eficiencia energética, digamos que pongámonos en otro lugar, ¿sí? La eficiencia energética es un proyecto que puede ir en un laboratorio que se utiliza mucho, ¿sí? Entonces no necesariamente es solamente aplicado a estación de servicio, pero nos vamos a topar con algunos temas que ustedes van a ver que sí están relacionados, porque en la eficiencia energética vamos a tener un tema de la gestión de los residuos químicos de la estación de servicio, que me gustaría que nuevamente, yo los voy a separar los proyectos porque justo los puse en la misma página, para que ustedes se investiguen, porque la gestión de residuos químicos que tiene mucho la estación es un tema que también tenemos que medir y que tiene que ver con la eficiencia. Entonces, vamos a trabajar, les propongo este proyecto, que lo podamos trabajar, que podamos trabajar el método, y son dos proyectos que nosotros tenemos que llegar al cliente con propuestas. Sí, no vamos no somos de la familia Miranda, nosotros vamos con propuestas, entendemos cómo funciona la estación de gas y qué es lo que vamos a proponer. Entonces, por eso es importante que en esta primera etapa ustedes investiguen, como dijo Enzo, equipos y maquinarias, cómo funciona, qué es lo que hacemos todos los consultores que no estamos en los lugares donde está la consultoría. Yo investigo, y si no estoy, incluso lo que yo les pido a mis compañeros, hazme un videíto, pásame un videíto para ver tal cosa, para ver estos equipos, pásame un videíto de este proceso, y lo voy mirando de esa forma para entenderlo mejor. Pero la información hay que relevarla antes de ir a la visita, ¿sí? Esto es en cuanto al proyecto de la 3123, que estamos un poquito tarde, no me quiero extender, y después tengo el proyecto de la 3113. Perdón, un segundito. Aquí. ¿Ahí se ve? 3113. Está cargando. Avísenme con la manito si es que se ve. Solamente se ve 3123 y se te Ah, ve como el mouse carga. a ver, entonces, espera. Ahí, Ahí se ve perfecto.
Bueno, ahora vamos con el proyecto de la 3113, que es un proyecto que vamos a trabajar eficiencia operativa en la producción de muebles. Ustedes ya hicieron este ejercicio, entonces ustedes ya relevaron, porque está muy bien hecho el ejercicio que hicieron ustedes en el trabajo práctico, donde relevaron todo lo que es el proceso de la fabricación de muebles. Ustedes, está muy bien hecho, ustedes lo detallaron, pusieron cada proceso, pusieron equipos, pusieron maquinarias, ¿sí? Entonces, es el primer trabajo que hicimos es en cuanto al cómo es el proceso operativo en la producción de muebles. Entonces, ahora vamos a avanzar a esta etapa de investigación porque lo mismo, nosotros acá está el sitio web de la empresa, que es Nogal Maderas, no, Daniel Briones, que es el empresario, la empresa de madera, a la que vamos a visitar. Esta visita es el día 17 de septiembre, ¿sí? Entonces ya les vamos a pasar los datos y la información porque para este señor es indispensable los seguros y toda la información y todo lo que las coberturas que tienen que tener porque la empresa me dijo, bueno, tiene la producción a diferentes elementos que son delicados, ¿no? Entonces, él nos va a abrir las puertas para ver su producción. Yo ya hablé varias veces con él, es un señor muy ocupado, y entonces a él le interesa porque él me dijo, o sea, yo sé que tengo cuellos de botella, que tengo algunos problemas de ineficiencia en la producción, tengo mucho desperdicio, y la verdad es que sí me vendría bien es ver qué mejoras puedo hacer en el proceso productivo para mejorar la utilidad. Entonces, esta empresa, a mí me la recomendó el INTI, Jesús, los conoce, y también por eso vino la confianza de decir, bueno, sí, a mí me interesa, vamos a trabajar con Jesús y vamos a ver con todos ustedes, con el grupo, qué hacemos, ¿sí? Es importante que la 3113 tenga un compromiso marcado en el proyecto, ¿sí? Y eso es también un tema que vamos a ver en el trabajo práctico. Ojo, que si los trabajos prácticos no están bien realizados, no se hacen las visitas. Si vemos que no hay un compromiso, porque esto es un compromiso con la empresa, ¿sí? Entonces, lo mismo, acá vamos a hacer también una investigación previa, ¿sí? Ustedes ya relataron cómo es el proceso, pero vamos a investigar con el chat, con Google, empezamos a investigar y vamos a identificar 3 áreas en donde resulte mayor urgencia mejorar la eficiencia operativa en una empresa de maderas, en una industria de madera, de muebles, de producción de muebles. Vamos a investigar 3 aplicaciones. Miren cómo hicimos con el tema del compresor del aire, que elegimos 3 aplicaciones. Ahora acá vamos a buscar 3 áreas en las cuales es urgente. Las vamos a preguntar al chat. Contame, mira, te paso este link, esta es la empresa, ¿qué te parece? ¿Cuáles son las áreas donde se requiere eficiencia operativa con mayor urgencia? ¿Por qué? Porque de la misma forma, nosotros vamos a ir al cliente con soluciones, con opciones, ¿sí? Decirle, mira, podemos hacer esto y podemos hacer esto más allá de lo que él nos diga. Mira, yo tengo un cuello de botella acá, tengo un cuello de botella acá. Más allá de eso, nosotros ya vamos pensando cuáles son los cuellos de botella más frecuentes, porque nosotros de las 3, digamos que no le acertamos a 2 y a 1, y aún si no lo hace, a veces incluso el cliente nos puede decir que el cuello de botella está en otro lugar, pero nosotros decimos, disculpe, pero usted no tiene un problema en esta área, porque fíjese que en esta área suele pasar estos temas y no, es verdad, yo voy ya con conocimiento. Entonces, voy a identificar 3 áreas que resulten de mayor urgencia en una empresa, en una industria de producción de maderas, y voy a relatar. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, gestión de inventarios. Entonces, yo tengo que mencionar por qué el manejo ineficiente de inventarios impacta en los costos de la producción. Ese es el motivo por el cual es un área urgente, ¿sí? El objetivo de la optimización de la gestión. Ciencia de datos lo que hace es optimizar, ¿sí? Ser más eficiente los procesos. Con los datos nosotros identificamos los cuellos y podemos ser más eficientes. Entonces, yo acá voy a relatar qué es lo que yo puedo, el objetivo de optimizar. Reducción de costos de almacenamiento, mejora en la disponibilidad de materiales, menor riesgos. ¿Qué información necesitaría para trabajar? Esto es indispensable, porque cuando yo le diga al cliente, mire, nosotros podemos mejorar la gestión de sus inventarios. Ay, sí, la verdad es que eso me vendría bien. Ah, bueno, pero yo necesito toda esta información. Usted la tiene, inventario inicial, los datos de la demanda, los proveedores. ¿Tiene esta información? Entonces, ahí nos dirá el cliente, y yo tengo esto no, esto lo manejo en una planilla de Excel, esto lo sube compras, esto no sé cuánto, y esto, y es donde empezamos. Seguramente va a ser así. Yo al cliente nunca lo decepciono. Siempre le digo, deme lo que tiene que yo me arreglo. Entonces, me da lo que tiene y entonces nosotros cuando nos den lo que tiene y como lo tenga, veremos qué podemos hacer, ¿sí?
y es posible que le tengamos que proponer armar aplicaciones o armar una base de datos sencilla en un Google Sheets, que podemos hacer en un Drive, que podemos armar una AppScript, que podemos hacer cosas sencillas para ordenarle un poco los datos, porque para yo trabajar en los inventarios necesito toda esta información, ¿sí? O algo de esta información. De esta forma, ustedes van a identificar 3 áreas y van a hacer este trabajo hasta la primera semana de septiembre. Esas 3 áreas, y van a hacer todo este proceso por las áreas, y al último, obviamente en los 2 casos, es investigar la aplicación de ciencia de datos. Hay que investigar, bueno, con todo esto le pregunto al chat, ¿cómo yo con ciencia de datos podría mejorar la eficiencia de esta empresa? Necesitan investigar, chicos, sí, y no es copiar y pegar, es investigar, es ponerse en onda, es que cuando nosotros vayamos con los grupos a los clientes, nosotros les demos soluciones. Pues el cliente puede decir, sí, no, me gusta, no me gusta, pero nosotros tenemos una charla fluida, ¿sí? De qué necesitamos y qué podemos hacer. Así que tienen esta semana no tenemos clase, así que la siguiente, la primera nos vemos, y ahí tenemos una clase separada. Ya nuevamente regresamos Comodoro y San Martín por separado. Le propongo, después si quieres María la hablamos, pero te propongo ese proyecto para que lo puedan realizar. Vamos a tratar de darle un enfoque también en la parte de residuos químicos, de cómo vamos a trabajar la gestión de los residuos para eficiencia energética. Pero bueno, pienso que también es una práctica que nosotros podemos continuar, y que si podemos trabajar el tema de eficiencia energética, también lo podemos aplicar en otras áreas, en otros sectores, ¿sí? Hasta aquí, porque ya estamos un poco extensa la clase, y me gustaría escuchar dudas, inquietudes de este trabajo, de este trabajo práctico. Levanten la mano, chicos, ¿eh? Bueno, dudas, inquietudes, bueno, por favor, si son ustedes los que tienen, no hay ninguna duda, dice Enrique. A ver, ¿algún comentario les entusiasma, les parece difícil, les parece qué les parece? Los profes, a ver, ahí levantó la mano Selena. Selena, Hola, ¿se me escucha? sí. Bueno, de mi parte, a mí un poco difícil sí y un poco no tanto. Tendría que ver el trabajo para saber todas las nuevas especificaciones que nos están dando para investigar y todo esto. ¿De qué escuela eres tú, Este, Selena, perdón? de la 3123. Ah, ujú. Y, y bueno, porque con respecto al trabajo, cuando lo hicimos, vi que hay muchos, más que nada fórmulas y muchos datos que hay que tener en cuenta de números, que son como siempre el volumen del caudal nominal, por los fluidos y todas estas cosas. En todo caso no tenemos fluido, tenemos el gas. Y bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta y creo que sí pasé mucho, pero creo que sí lo vamos a poder hacer. Entonces, Perfecto. Bueno, Selena, nunca nadie dijo que esto era fácil, pero hoy tiene nuevamente, usen el chat, el chat GPT con mucha inteligencia, con mucho criterio. Lo que no sepan, pregunten. El chat les puede armar las tablas, los listados, hacer ejemplos. Lo que no entiendan, les preguntan, mira, no entiendo cómo mido el caudal con la presión, dime. Entonces, explica, haceme una tabla. Sí, mostrármelo en gráfico, dame un ejemplo. Es decir, acá hay dedicación, y no crean que no, o sea, los profesionales no nos dedicamos. Yo me enfrento a proyectos que no tengo ni la más pálida idea. Equipos que me dicen que hay que optimizar, hacer un mantenimiento predictivo de un equipo que ni siquiera sabía que existía, ¿sí? Entonces me tengo que meter y empezar a entender, pero siempre tengo mucho interés de entender. Y también lo hago con el chat, no crean que no, o sea, también le digo, explícame, no entiendo esto, no entiendo esto. Pero sí les puedo decir que una mente de un técnico, cada día la mente es mucho más dúctil. Es decir, mientras más ustedes aprendan, su mente tiene mayor capacidad de aprendizaje, de retentiva. Entonces es como el ejercicio físico, es ponerle a hacer ejercicio. Porque hoy es esto, es un compresor, mañana es otra empresa. Entonces
el tener criterio, el poder comprender, entender un criterio y poder llevarlo adelante, eso es lo más valioso en el mercado del trabajo. Entonces, hagan este ejercicio. No es sencillo, pero van a ver que cada vez es más sencillo hacerlo. Sus mentes, ustedes tienen todas las capacidades para entender, porque no es lo mismo que obviamente que un graduado de filosofía y letras venga a entender un equipo. Sí, le va a ser muy difícil, ¿no? Porque no es el área, pero para ustedes hay que hacer un esfuerzo, pero lo van a hacer. Bueno, dice el profe de la 3113 de Gerardo, que está genial. Bueno, ojo, profe, no es solamente inventarios. Ustedes investiguen con el chat cuáles son las problemáticas más comunes, los cuellos de botella, y ustedes incluso revisen el tamaño de la empresa, porque no es lo mismo una mediana empresa que una gran empresa o una pequeñita. Las necesidades son distintas. Entonces, cuando ustedes hablen con el chat, den en contexto si pueden pasarles el link, porque no sé si el chat gratuito lee links, pero en todo caso, coméntenle, estoy en el partido de San Martín, estoy aquí, esto es así, esto es acá. Dime cuáles son las problemáticas más comunes. Es decir, yo tengo que afilarme muy bien, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, chicos, entonces hay muchas deficiencias en el afilado de las herramientas para corte. Por eso, pero investiguenlo para lo que es su partido y lo que es esta empresa. Nosotros, eso es lo que hacemos como consultores. Nosotros no vamos a mirar, nosotros vamos a proponer. ¿Hay alguien más que estaba preguntando? ¿A Miriam, profe? Profe Romero. Martín. Hola, buenos días, Inés. Sí, profe. Mi duda es, bueno, entonces vamos a compartir el mismo proyecto, el que se nos va a enviar es de la 3123 para nosotros. No, ahora les envío Vamos a por trabajar, separado, porque lo van a hacer en la ajá, eficiencia y voy a trabajar un poquito más el tema del residuo químico, ¿sí? Y ya les envío. ajá, La tarde les ah, envío los dos bien, y la visita va a quedar para el día 18. Entonces nosotros tenemos 17, vamos a ir a la maderera y el 18 hacemos la estación de servicio mañana y tarde. 18, Ya les paso bien la hora, ¿sí? perfecto, Pero bueno, espero que ajá, les entusiasme y esperemos el año que viene encontrar un proyecto. Yo creo que igual acá hay temas de químicos, pero que bueno, vamos a tratar de mantener bien la metodología y poderla aplicar, ¿sí? sí, tiene su visión, obviamente, la parte química, pero va a ser un desafío, ¿no? Poder ingresar a una estación de servicio, pero yo creo que para los chicos no va a ser algo complicado. No, no, seguro que no, más que Ujú. a ver, son 3 escuelas que tienen excelentes docentes, que tienen historia con nosotros, que han trabajado muy bien, así que no nos sorprende que sean las 3 escuelas las que sigan el proyecto, pero sí, son proyectos desafiantes porque es la vida real y porque nosotros tenemos que ir a aportar. Entonces sí, es un desafío y un compromiso, que también les digo, profes, los quienes están, que los estudiantes trabajen con mucho compromiso. Realmente piensen en los estudiantes que la interacción con las empresas siempre es una oportunidad, no solo de trabajo en esa empresa, sino que el uno le dice al otro, el otro le dice al otro, o sea, tenemos que ponernos en ese nivel de consultoría porque si nosotros hacemos un buen papel, tanto en la madera como en las estaciones de servicio, podemos ir a otras estaciones de servicio o a otras empresas de madera porque se van recomendando o continuar, porque este año, por ejemplo, profe Gerardo, trabajamos en este tema y el año que viene trabajamos en otro tema. Ciencia de datos es una, como les digo, una de los perfiles de mayor demanda de las empresas y también tiene muy altas remuneraciones. Por tal, ese es un motivo que hace que es muy difícil que las empresas a corto plazo puedan tener científicos de datos, ¿sí? Este es un programa de prácticas, pero no es algo que la empresa rápidamente va a poder tener. ¿Y por qué es tan caro? No tanto por la programación, por las herramientas, es por el pensamiento, porque tener personas que tengan ese pensamiento de adaptar ideas, de investigar, de saber, de aplicar, de saber qué aplican en dónde, eso es muy costoso en el mundo laboral. Así que es difícil que las empresas rápidamente reemplacen estas prácticas por consultores. Así que tenemos que hacer un buen trabajo para seguir teniendo el trabajo. El trabajo práctico te los pasamos en un ratito, denos un par de horas que le ponemos los loguitos y todo y les pasamos al grupo, ¿sí? Y la fecha de entrega es para la segunda semana, la primera semana de septiembre. ¿Está bien? Bueno, Marce, ¿alguna indicación? ¿Alguna directriz? Marce, Martín. Lo de siempre, que se Sí, conecten a Instagram. Bueno, Marce.
No, como siempre, consultas en las redes que vayan poniéndose al día con el trabajo de investigación. Felicitar a las 3 escuelas que son las más participativas de San Martín por la elección para las prácticas. Y bueno, a coordinar ya todo lo que tiene que ver con las fechas, que en breve le vamos a pasar todo el cronograma. Perfecto. Bueno, hasta la tarde les pasamos todo, ¿sí? Así ya van sacando lo de los permisos y todo esto. Bueno, muchas gracias a todos, sí, nos vemos pronto. Gracias.